al parlamentario Justiniano Pazza por sus palabras y, por supuesto, al grupo parlamentario Dignidad y Democracia por esta invitación. Les voy a pedir disculpas. Quizá algunas cosas que diga pueden ser consideradas como demasiado duras. He tratado de ser lo más sereno posible y cualquier cosa que yo diga no tiene intención de ofender a nadie, sino de contribuir a un debate que yo creo que debería ser claro y sereno y objetivo sobre la izquierda o las izquierdas y sus problemas. ¿A qué podemos llamar izquierda en el Perú de hoy? Se puede formular infinitas gradaciones en el significado de la palabra izquierda, dependiendo del lugar y el momento histórico en que vivamos. Izquierda es un concepto político relativo a la ubicación de los otros sectores políticos. Izquierda es el cambio social, mayor o menor, en relación con derecha, que es la permanencia en un sistema que la izquierda considera que es injusto. En el propósito de enfrentar unidos el próximo proceso electoral, quienes nos consideramos personas y grupos de izquierda, debemos empezar por definir los límites, los grandes parámetros que limitan el campo de lo que puede llamarse izquierda en el Perú actual. En el plano internacional, que hoy día creo, y es mi punto de vista personal, es especialmente importante por las consecuencias que lo que está sucediendo internacionalmente puede tener y ya está teniendo en nuestro país. En el plano internacional, repito, izquierda sería aquella posición que plantea una política nacional independiente acorde con los intereses estratégicos del Perú como país y como nación. Pero esta independencia se plantea en relación con los poderes que nos dominan. En cambio, al mismo tiempo, se plantea una relación de interdependencia, una relación democrática e igualitaria con los países que comparten nuestra cultura, es decir, con la gran nación latinoamericana. Esta posición difiere de las posiciones que pretenden cooperar a la rehabilitación de la decadente hegemonía norteamericana. Significa una política que rechace o se aleje de cualquier intento de someter los intereses nacionales a los de cualquier superpotencia, en especial los Estados Unidos. Esto es muy importante, puesto que los gobiernos de Toledo, García y Humala han pretendido y pretenden asimilarnos a proyectos de carácter divisionista de la unidad latinoamericana, como los tratados de libre comercio promovidos por los Bush, Clinton y Obama, el actual eje de México, Colombia, Perú y Chile y el Tratado Transpacífico. Estos son proyectos que en la práctica han equilibrado desde el Pacífico la política integradora del Mercosur y UNASUR en el Atlántico, en el Caribe, tratando de crear un contrapeso pro-imperial. Esta política internacional, me refiero a la política independiente, debe ser armónica con la necesidad de mantener en paz y limpio el planeta Tierra, libre de guerras y de contaminación, la necesidad de impulsar de verdad una política ambiental internacional y nacionalmente y una política contraria a cualquier conducta que pretenda
uncirnos al carro de guerra de cualquier potencia. Antes, en el plano internacional, tuvimos modelos. Fueron modelos sucesivamente en los que creímos y con los que soñamos: la Unión Soviética, la China popular y la Cuba socialista. Lo nuevo ahora es que yo creo que ya no debemos tener modelos. Las experiencias de los pueblos soviético, chino, coreano, cubano, alemán en su momento, venezolano ahora, deben ser considerados solo como experimentos sociales que merecieron en el pasado y merecen en el presente nuestra plena solidaridad, pero también nuestro análisis objetivo. Los observamos atentamente, con mirada crítica, para saber qué sería lo que haríamos o no deberíamos hacer en nuestro país para construir una democracia abierta a todos. En el plano nacional, se trata de hacer conciencia de que nos encontramos al fin del ciclo neoliberal que viene desde los 90. Esta comprobación de la desaceleración china, la crisis económica y política de Europa, el cataclismo del Medio Oriente y el estancamiento decadente de los Estados Unidos abre la puerta a dos alternativas: o la derechista, que insiste en seguir y aún profundizar un camino que nos conduce a la agudización del estancamiento y la crisis que ya estamos viviendo, o la posición de izquierda, que consiste en abrir el camino a una nueva situación en la cual los peruanos y peruanas, mediante una base económica sustentada en nuestro propio esfuerzo, podamos empezar a disfrutar de una vida segura y pacífica para todos, garantizada por el Estado y la sociedad en todos los planos. La seguridad humana, la seguridad ciudadana y la seguridad social son inseparables y deben ser vistas integralmente. Son objetivos fundamentales que caracterizan una posición de izquierda. Esto significa poner fin al dominio que han estado ejerciendo los monopolios y las mafias sobre el Estado nacional y la vida de los peruanos. Significa también promover la apertura del sistema político al pueblo en general y apoyarse en la libre participación de las fuerzas sociales en el terreno económico, en el terreno productivo y en los terrenos cultural y político. Pero dentro de estos grandes parámetros que abren un enorme terreno, puede haber muchas formas distintas de encarar el desarrollo económico, político, social y cultural de nuestro país. Ya no planteamos la homogeneidad del dogmatismo, planteamos la riqueza de la diversidad. En consecuencia, no hay una izquierda, hay muchas izquierdas. El campo de la lucha por el cambio social es amplio, ancho, y debemos ampliarlo cada vez más. Por eso es también que, hablando históricamente, se puede decir que hay muchas corrientes de izquierda en el Perú. Hagamos, como me ha pedido mi amigo, el parlamentario Justiniano Apaza, un rápido recuento. Desaparecidas como organizaciones, yo creo que están vigentes en ideas, principios y grandes enseñanzas las posiciones anarquistas de los comienzos del siglo pasado, que resaltan la directa vinculación de ética, cultura y política, la democracia directa y de base. A su lado subsiste el marxismo-leninismo ortodoxo, representado por el Partido Comunista Peruano desde los años 30, y le sigue el Partido Comunista Patria Roja, que asumió las posiciones chinas en los 60. Sin embargo, el marxismo-leninismo de ambos los convirtió estructuralmente en partidos de cuadros, pero no en partidos de masas, hechos para la revolución al estilo soviético, pero no para la lucha electoral. Tal característica
los hizo perder durante años la competencia con el APRA, que como partido populista ganó la lucha en las calles y en las elecciones, y otros partidos populistas, como por ejemplo Acción Popular, que surgieron sucesivamente. Luego están en orden cronológico la denominada Nueva Izquierda, nacida de vanguardia revolucionaria en los 70, con sus múltiples bifurcaciones, los movimientos de raíz cristiana, nacidos de la teología de la liberación al abrigo del Concilio Vaticano II, las corrientes que vienen desde la izquierda guerrillera del MIR y del ELN, los grupos autodenominados velasquistas que quieren ser herederos del proceso militar revolucionario del 68, las diferentes corrientes socialdemócratas de los años 80 y siguientes, expresadas en muchas organizaciones no gubernamentales con financiamiento europeo que renovaron en su época la agenda social y política del país, los movimientos de derechos humanos, las organizaciones feministas, la comunidad LGTB, los jóvenes que han luchado contra la flexibilidad laboral en las recientes semanas, los partidos que surgen del ambientalismo y las organizaciones derivadas del gobierno de Ollanta Humala y su denominada y frustrada Gran Transformación. Son distintas posiciones y visiones diferentes del Perú y del mundo, distintas tradiciones que originan fuertes identidades de grupo, surgidas de experiencias políticas que han sido a veces traumáticas. En general, algunas de estas posiciones anteponen la lucha por reivindicaciones económicas y laborales a la lucha por la democracia. Otras ponen el acento en la democracia política y subestiman u olvidan las reivindicaciones económicas. La relación menor o mayor con los procesos revolucionarios de Cuba y Venezuela, la actitud más crítica o menos crítica frente a estos procesos es también otra característica que las diferencia. Pero yo creo que todas deben ser incluidas en el ancho campo de las izquierdas en el Perú. Lograr una propuesta unitaria a partir de este gran conglomerado implica encontrar o construir un nivel superior programático que permita la confluencia de estas posiciones diversas en un solo gran programa nacional e internacional, una sola estrategia que afirme la defensa de los intereses del pueblo peruano en el corto, mediano y largo plazo. Estas izquierdas han venido siendo sistemáticamente marginadas del espacio político, reducidas a la minoría y relegadas solo a la aislada, circunstancial y limitada protesta social. La derecha dice que las izquierdas son insignificantes y eso parece expresarse en los escasos resultados electorales de sus partidos. Pero la realidad electoral es solo electoral y la realidad social es otra realidad. Al mismo tiempo, los gobiernos de derecha, desde Fujimori hasta Humala, han seguido la tradición republicana de criminalizar la protesta social, llaman a la policía e incluso al ejército para que los mantenga a resguardo de reclamos y protestas, haciendo uso de balas, represión y estado de emergencia. Subestiman, minimizan a la izquierda política y criminalizan a la izquierda social. El predominio de las empresas sobre el Estado, el gobierno de los grandes grupos económicos, en una palabra, el sistema marginador, constituye un régimen que ha sido constituido por la derecha y las grandes empresas a lo largo de 30 años y que las mafias pretenden continuar imponiendo año tras año al Perú, a pesar de las protestas del pueblo perjudicado por los abusos de los grandes. Lo que llamamos, entre comillas, sistema, está formado por un Estado gobernado por las empresas y sus abogados,
un parlamento reducido a su más bajo nivel intelectual, moral y político, un poder judicial corrupto, unos medios que practican la manipulación visual y periodística que son corruptores y alienantes, y un conjunto de líderes políticos abiertamente cínicos. El sistema está cerrado con fuertes candados a la participación popular. En ese sistema, si usted quiere ser presidente de la República, tiene que acreditar por lo menos 1 millón de firmas para abrir el candado. Como en el Perú neoliberal nadie da nada por nada, usted necesita de entrada al menos 1 millón de soles para, entre comillas, conseguir, es decir, comprar el millón de firmas. O usar distintos subterfugios, pretextos o regalos, desde las cocinas de Keiko hasta las cajitas de fósforos con la estrella del APRA, como están haciendo los apristas en los barrios de Lima en estos momentos. Luego, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, le cobra 50 centavos por verificar cada firma por primera vez y 80 centavos por segunda vez, lo que significa un mínimo de 500,000 soles más, que pueden llegar a otro millón. Y si quiere tener acceso a la televisión, requerirá pagar $6,000 promedio por minuto en horario estelar, es decir, $360,000 la hora, o resignarse a ser vilipendiado en los programas del domingo. La verdad es que el pueblo del Perú tiene cerrado el acceso al sistema político. La democracia está encadenada. Le han puesto cadenas a la democracia. La izquierda debería decir claramente que el sistema electoral, parte clave del sistema político, está bloqueado al pueblo. La democracia peruana es, en realidad, dictadura de las empresas y plutocracia. O peor, está en camino a ser una narcocracia. Aquellos que han capturado el gobierno que debería pertenecer a los peruanos y las peruanas quieren quedarse indefinidamente en el poder para continuar haciendo lo que han hecho durante todos estos años: enriquecerse. Acusan de ser dictadores a otros gobernantes de América Latina que son reelegidos democráticamente, pero ellos ya llevan 25 años en el poder, haciéndose elegir con trampas para mantener el denominado modelo neoliberal. Hay que abrir los candados para que entre un aire puro y renovador. ¿Cómo hacerlo? Los poderes transnacionales aprovecharon la tragedia peruana, que era consecuencia simultánea de la irresponsabilidad de las políticas económicas inflacionarias y la sangrienta estupidez del terrorismo, para apoderarse del gobierno peruano. Se instalaron en los ministerios y en el Congreso con la decisión de no moverse más de allí. Le dieron al pueblo a cambio la estabilidad de la macroeconomía, pero la inestabilidad en el empleo y los hogares, y la paz basada en la alienación y la sofocación violenta de la protesta social. Por eso se concentró la propiedad de las cadenas de radio y televisión, postergando indefinidamente las licencias de los propietarios de radioemisoras y canales que sirvieron a Fujimori a pesar de los comprobados delitos que cometieron. Y además no les cobraron los impuestos que deben. Por eso, mientras se prohibió la reelección de gobernantes regionales, provinciales y distritales, se mantuvo la reelección indefinida de los congresistas. Por eso, mientras los profesores universitarios debemos cesar obligatoriamente a los 70 años, según la nueva ley universitaria aprobada en este Congreso, los mayores de 70 pueden seguir reeligiéndose indefinidamente en el Congreso y en los cargos políticos. Por eso se usó el presupuesto del Perú para pagar salarios del primer mundo a congresistas, ministros, viceministros y ejecutivos para comprarlos, mientras se mantenía con salarios del tercer mundo
a maestros, médicos, trabajadores y trabajadoras de la salud. Por eso se aprobó mediante un fraude electoral la Constitución de 1993 que prohíbe al Estado tener empresas. Por eso se permitió y se promovió el embrutecimiento del pueblo con programas basura. Se premió y premia con anuncios estatales la destrucción de la dignidad y la moral que hace día y noche la televisión. Por eso se las ingeniaron para anular los estudios de historia y educación cívica en las escuelas. Promueven el temor a la revolución, a las reformas, a la distribución de la riqueza, a los salarios altos, a los derechos sociales. Ellos tienen ahora la sociedad que quisieron, la de pasarse todas las luces rojas en todo y para todo, la sociedad convertida en el libre mercado de los principios, las conciencias y las voluntades. Quieren un pueblo ignorante, inculto, sin educación cívica, sin valores y sin memoria. Prefieren eso a tener que vérselas con una población consciente de su dignidad y derechos. Nada de eso debe ser ignorado en la estrategia electoral. Sobre texto de defender una democracia casi inexistente, no debemos tolerar el infame pacto de hablar medias verdades, eufemismos y mentiras disimuladas mientras nuestro país se hunde en el pantano. Una rebelión moralizadora y reivindicadora de los valores cívicos es necesaria para impedir que el Perú siga rodando por la pendiente de la vergüenza. La izquierda debe liderar esa rebelión o no será izquierda. No debemos confundir el extremismo con la verdad. Podemos y debemos decir la verdad sin extremismo, asumiendo la responsabilidad de las tareas consiguientes que debemos realizar junto con el pueblo y a partir del pueblo. Es imprescindible exigir la apertura del sistema electoral a los movimientos democráticos y al pueblo en general, pero para ello debemos reconstruir nuestra relación con el pueblo. El otro gran problema a solucionar es precisamente la relación entre las izquierdas y el pueblo. En las décadas recientes han surgido cientos, si no miles, de movimientos distintos enfrentados a las acciones contaminadoras o saqueadoras de las grandes empresas y el gobierno central. Es lo que podríamos llamar una izquierda social. Estos movimientos son integrados o promovidos por grupos distintos, no siempre vinculados ni articulados. Es un movimiento diverso, activo, pero disperso y desarticulado. ¿A qué llamamos izquierda o izquierdas sociales? A las decenas de miles de líderes locales, comuneros, amazónicos, campesinos, obreros que lideran las protestas. Algunos ciertamente pertenecen a los partidos de izquierda, pero la mayoría no, porque las izquierdas también hemos sido centralistas y hemos operado en la cúpula del sistema, tal como es el sistema en general. Hemos seguido al sistema tratando de incluirnos en él en vez de transformarlo. Díganlo o no, quiéranlo o no, la relación de las izquierdas políticas con las sociales se ha operado a través de las organizaciones sindicales populares o comuneras y se ha limitado a ganar o capturar las direcciones para establecerse en ellas haciendo una política exclusiva y excluyente. Por eso tenemos una CGTP, un SUTEP, una federación de construcción, una federación minera, que no han sido ni son como deberían ser, es decir, escuelas de política, de historia del movimiento popular, de sindicalismo, de preparación, formación y renovación de dirigentes, en suma, de defensa de la gente y no de intereses de grupo. Por eso envejecemos en los cargos, negando la renovación de las organizaciones porque tememos que esa renovación
se da paso a otros, o también a la derecha, en el medio popular. La consecuencia de esta ilusión es que creemos que porque tenemos las direcciones, tenemos al pueblo. Esa ilusión nos ha llevado al aislamiento y a la autorreclusión en grupos minoritarios, porque mientras nosotros votamos por la izquierda, las bases votan frecuentemente por la derecha. Porque además, en una sociedad tan movediza como la peruana de hoy, el pueblo desorganizado es mucho mayor que el pueblo organizado. La unidad de las izquierdas no tiene sentido si no va vinculada a este gran movimiento. Por eso no es fácil, pero eso no es fácil, porque se trata de intereses y culturas distintas. Y así como es estratégicamente importante encontrar bases de unión en los distintos movimientos de las izquierdas políticas, tanto o más importante es encontrar una vinculación práctica entre las izquierdas políticas y las izquierdas sociales, y entre estas y el resto del pueblo. Sin las izquierdas sociales y sin el pueblo en general, la unidad de la izquierda no tiene sentido ni garantiza un porcentaje electoral apreciable. Mientras la relación entre izquierda y pueblo no se reconstruya, mientras no se convierta en una relación fraterna, igualitaria y fluida, sin cacicazgos ni engaños de una y otra parte, una confluencia que debe ser de sentimientos y de acción, nos veremos obligados y obligaremos al pueblo a votar por el mal menor o por el exitoso de turno que llega por la izquierda para gobernar con la derecha, o por el caudillo que roba pero hace obra, tal como sucedió en 1963 con el primer Belaúnde, en 1985 con el primer García, el 2000 con Toledo y el 2011 con Humala. No cuento al segundo García porque de sobra ya sabíamos quién era. Y luego tenemos lo más importante: los ciudadanos y ciudadanas en general, de todas las clases sociales, de todas las ideas, en la ciudad y en los barrios y en el campo. Además de la apertura del bloqueado y corrupto sistema electoral, se impone un programa inmediato que debe ser exigido a los candidatos populares y verdaderamente democráticos que concurren a este proceso en condiciones desventajosas. Este programa debe estar compuesto, entre muchas otras, voy a mencionar solamente algunas de las medidas que creo que son urgentes. Inmediata reorganización del Seguro Social para que los pacientes dejen de hacer colas humillantes. Inmediata intervención en la SUNAT para que cobre a los grandes deudores del Estado y deje de perseguir a los pequeños productores y comerciantes. Inmediato retorno de todos los policías al cumplimiento de sus obligaciones de cuidar la seguridad pública en vez de estar cuidando minas, bancos, chifas, restaurantes de lujo y supermercados cuyos propietarios deben pagar su propia seguridad, aparte de la seguridad pública que el Estado tiene la obligación de garantizarles. Inmediata disminución de los leoninos intereses que cobran los bancos a los consumidores. Inmediata subida del salario mínimo para equipararlo con la canasta de alimentos y servicios. Inmediata limpieza y reparación de los hospitales y las escuelas que ahora son focos de infección. Inmediata contratación de los inspectores de trabajo que sean necesarios para vigilar el cumplimiento de los derechos laborales por las empresas. Inmediato cese de todas las actividades contaminantes de las empresas mineras con respeto por las poblaciones locales. Inmediata reorganización del sistema de AFP para que dejen de estafar a los trabajadores ofreciéndoles un retiro que será mísero en realidad. Estos y muchos otros puntos deben ser puestos en debate. No nos interesan por el momento los grandes puntos que para el pueblo no significan nada. Nos interesa aquellos que pueden responder a las desesperadas demandas de la gente de abajo. El pueblo
debe ser utilizado, debe dejar de ser utilizado para llegar al poder por quienes después lo usan en su propio beneficio, olvidándose de lo que dijeron y prometieron. Nunca más engaños, nunca más trampas. Los políticos que no cumplen sus promesas a los electores deben ser castigados como son castigados los estafadores. En resumen, y aquí termino, me permito sugerir algo que ya ha sido propuesto por muchos compañeros y compañeras, un programa común de medidas, pero yo digo de medidas inmediatas, que incorpore las necesidades de los jubilados, los pacientes, los trabajadores de la salud, los pobladores de barrios pobres, los policías, las víctimas de los dos terrorismos, el subversivo y el de Estado, que garantice la seguridad ciudadana de todos, incluidas las clases medias y altas, un frente de frentes con una lista presidencial unitaria en que entremos todos, pero que no sea armado por las cúpulas, sino que sea construido desde las bases populares y en diálogo con el pueblo en general. Un frente de frentes con una lista presidencial unitaria en que entremos todos. La conversión de las organizaciones sindicales en escuelas y la conversión de las izquierdas, que ahora son exclusivamente políticas, en izquierdas sociales, para conquistar ya no solamente el gobierno, sino el poder, pero no para las izquierdas, sino para todo el pueblo, y recuperarlo de las mafias que hoy día nos gobiernan. Muchas gracias.